Voy a grabar últimas grabaciones del año. Bueno, nos había quedado Susan. Ay, para nosotros de la carrera, profe. Yo ¿En sé que serio? Sí, yo sé que este encuentro quedó medio rezagado, pero no quería dejar de comentar los elementos, uy, Gaby creo que se quedó sin los elementos centrales, sí, porque si no me preocupa que por ahí haya dudas. Igual, después, si alguien tiene preguntas, me pueden hacer las preguntas, por supuesto. Traten de no mandarme un día un mail con una pregunta, otro día otro mail con otra pregunta, o sea, sistematicen las inquietudes y mándenlas, pero sí, no es que ahora aprieto un botón y me voy a Marte, pero sí quería dar este punteo para, bueno, ustedes se sientan más encuadrados en esas categorías. Los textos, o sea, yo voy a concentrarme en algunos aspectos, pero lean, ¿no? Y que se note que han leído los apuntes. Entonces, vamos a arrancar con Susan Romain, que ella propone, bueno, yo les puse el prólogo, el capítulo 1 y el capítulo 4 de este libro que se llama El lenguaje en la sociedad, ¿sí? Y del capítulo 1, el eje central es esta tensión que hay entre las categorías de lengua y dialecto, ¿sí? Yo me voy a posicionar en esta perspectiva, es decir, no me voy a poner a llorar si ustedes utilizan el concepto de dialecto, porque Reiter lo usa, pero yo acuerdo con esta posición, que es la que considera que estas dos categorías son construcciones teóricas, como ya dijimos muchas veces, vinculadas a intereses administrativos, políticos, económicos, ¿sí? Y que no implican razones lingüísticas, sino que son razones de índole cultural, ¿sí? Entonces, ella lo que va a decir es que cuando uno emplea la categoría dialecto, está considerando que esa variedad está por debajo de otra variedad que es la lengua, ¿no? La que se llama lengua. Entonces habría una asimetría en ese uso de esas categorías, ¿sí? Entonces, ella va a argumentar, va a empezar a argumentar, va a sostener todo ese capítulo, que en realidad son constructos teóricos vinculados a las gramáticas, a, a razones, digamos, como ya dijimos, de poder, pero no está a favor del uso del concepto dialecto. Porque esto en algún trabajo, no me acuerdo si de este grupo o del otro, lo vi. Entonces ella no usa, o sea, dice, perdón, o sea, habla de variedades, ¿sí? Variedades. Eso es lo que vamos a considerar nosotros. Nosotros vamos a decir la variedad rioplatense, la variedad peninsular, y no vamos a decir la lengua y los dialectos, ¿sí? Pero a veces usamos esa categoría con fines didáctico-pedagógicos y bueno, está bien. Pero este punto, ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, todo ese capítulo gira en torno a esta definición, y eso lo que dice es, bueno, hay que preguntarle a las hablantes, a los hablantes, a los hablantes, ¿qué piensan? ¿Sí? Como ya sabemos nosotros, que las personas a las cuales ellos entrevistan, que son los habitantes de Papúa Nueva Guinea, ellos no diferencian, no consideran que tienen un dialecto y que hay una lengua y ellos tienen un dialecto. Ellos piensan que tienen una lengua. Eso ¿Sí? me hace acordar a mi abuela que antes decía, no, porque yo hablo el italiano en dialecto, pero los que están en Roma hablan el italiano de verdad, como si lo que ella hablara no fuese de verdad. Bien. Es hegemonía pura, colonización, autocolonización, ¿sí? Justamente lo que va a decir Susan Romain, y ya lo vimos en todos los autores, todas las autoras, es esto, ¿no? Que uno se apropia de esas palabras que nos dicen todo el tiempo y naturalizamos cuestiones que son culturales, ¿sí? Entonces, la idea es desmontar o visibilizar o problematizar, aunque sea, que en realidad son categorías construidas por grupos de poder, ¿sí?
Entonces ella hablaba de, bueno, da varios ejemplos del sueco, ¿se acuerdan? Eso, presten atención al ejemplo, está en la página 30. La página 30 y 31 son, tienen información bastante, digamos, todo el apunte es interesante, pero en la página 30 ella dice, da el ejemplo de Suecia, Noruega y Dinamarca, y nos cuenta eso, ¿no? Que en realidad el país con más poderío económico es el que impone su variedad, y que los otros aprenden esa variedad y que ese país no aprende la variedad de los otros, por razones de poder. Entonces va argumentando con un montón de ejemplos. En la página 30 está la cita de Max Weinreich, que es la de una lengua, es un dialecto que tiene ejército y armada, está como epígrafe en la clase, y ahí ella dice, ¿no?, que hay factores sociales, políticos, psicológicos, históricos, para afirmar que se trata de una lengua y no de un dialecto, y no razones lingüísticas. Y siempre me preguntan, ¿y cuáles son las razones lingüísticas? Bueno, hay muchas. Después quiero compartir un video que me pasó Facundo, que no todo el video, sino la parte que es de este especialista, que explica un poco cómo funciona, digamos, cuáles son algunos factores lingüísticos. Por ejemplo, esto lo va a decir Concepción Company. Un factor lingüístico es buscar eliminar la opacidad, aquello que no se entienda. O sea, digamos, el lenguaje lo que va a buscar es lo fácil, o sea, que, digamos, buscar la comunicación más eficaz, ¿sí? Y para eso va a tender a facilitar la pronunciación, los semánticos, ¿sí?, distintos aspectos. Entonces, por ejemplo, va a tender a facilitar la pronunciación en el aparato fonador. Entonces, eso va a implicar algunos cambios lingüísticos. Esos son factores lingüísticos, ¿sí?, que tienen que ver con el proceso de la lengua. Pero no, ahí no aparece un factor social, sino que tiene que ver con la lengua en sí. ¿Va bien esta idea? O, por ejemplo, esto que dice Concepción Company, que los cambios lingüísticos, cuando se dan, tienen que ver con evitar o disminuir la opacidad, la dificultad, la incomprensión. Esos son factores lingüísticos, ¿sí? La economía lingüística también que se habla también. Exactamente. Ese es el eje, ¿no? Tender a ser más fácil. Entonces, lo que dicen los especialistas y los que ponemos en la mesa, sobre la mesa, el lenguaje inclusivo, bueno, el lenguaje inclusivo no es fácil, no tiende a facilitar nada, por eso no va a generar un cambio lingüístico, porque los procesos lingüísticos no se generan así. Lo que está buscando el lenguaje inclusivo es visibilizar una asimetría. Y a partir de ver esa... Sí, es una ideología. Claro, uno demuestra su ideología y de qué lugar está usándolo. Exactamente. Digamos, son razones no lingüísticas, son políticas, ¿no? O ideológicas, o bueno, de militancia. Entonces, para dejar digamos, para conocer un poco más cómo opera en las cuestiones del lenguaje, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Si yo uso... Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Facundo. No se me ve, hay un problema con la cámara. Voy a tratar de reiniciar la compu, pero estaba escuchando lo del lenguaje inclusivo y vengo cebado con eso, entonces... Sí, porque el trabajo de ellos estuvo muy bien, todos los trabajos estuvieron bien. Después vamos a hablar del trabajo, pero ahora me gustaría puntualizar en estos apuntes para quienes se tienen que ir y todo eso más tarde. Pero sí, digamos, todo lo que pasa con el lenguaje inclusivo lo podemos traspolar a todas estas cuestiones. Es decir, nos molesta la ideología y la política del lenguaje inclusivo, pero no nos molesta que digan lengua y dialecto. Y ahí también hay razones políticas y sociales y culturales, pero eso no Sí, nos molesta. por supuesto. Lo que iba solamente a decir era que con respecto a esto aparece este exponente Santiago Kalinowski, que, digamos, maneja este tema bastante claro conceptualmente. Sí. ¿Por qué no hay un cambio lingüístico y por qué es una cuestión de visibilizar un problema, una problemática social, ¿no? Claro, exacto. Eso hay varios lingüistas en general. Está bueno que lo digan lingüistas varones, porque también si lo dicen especialistas mujeres, bueno, entonces no, como son feministas, yo qué sé, bueno, entonces
Está bueno, después si no lo subís vos, yo lo subo. Yo sí, después lo comparto. Si Ahora voy podemos a... poner los minutos en que habla, para que así, bueno, habla los primeros 40 minutos. Sí, es el primer 10 exposición. y el minuto 30, una cosa así. Bueno, pero después problematizamos un poco más, pero es la misma idea, es decir, hay razones políticas, ¿no? Como dice ahí en la página 30, factores sociales, políticos, psicológicos, históricos para usar una categoría como lengua y una categoría como dialecto, que en sí mismas implican una asimetría, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a pensar es, bueno, la categoría de variedad, ¿no? Esa es más, bueno, son variedades, son formas de expresarse que conviven y con esa categoría no hay una que esté por encima de la otra. ¿Notan la diferencia entre decir variedad y decir dialecto? A ver, nadie va a morir por decir dialecto, pero es lo que dice Bandí, ¿sí? Si ya sabemos que una palabra tiene un sesgo racista, ¿por qué la seguimos usando? Si elegimos, digamos, podemos, así como elegimos ser racistas, dice Bandí, podemos elegir no serlo. Pero si ya sabemos que que por lo menos es sospechosa esa palabra, ese significante, como lo discutimos la vez pasada, el significante alumno, bueno, ¿por qué no cambiamos el significante? Y nos posicionamos y no reproducimos. Bueno, ustedes tomarán su decisión, pero va un poco en esa línea, ¿sí? Entonces, lo que dice ella en la página 31, que también después presten atención allí, es que la lengua estándar, la variedad estándar, ¿sí? Es una variedad deliberadamente codificada, deliberadamente, ¿no? Se eligió de todas las variedades que convivían, una, y se dijo que esa era la estándar. ¿Por qué? ¿Por razones lingüísticas? No, por razones administrativas, políticas, o lo que decimos siempre. Y ahí, bueno, está bien que busquemos homogeneizar con fines prácticos, pero a veces con ese fin práctico, por ejemplo en el proceso de migratorio, ¿no? Que se tiende a buscar una variedad y que entonces todo el mundo hable esa variedad, bueno, a veces ocurre la aculturación de las personas, la autocolonización. ¿Sí? Entonces, bueno, para pensar un poco, el capítulo 1 gira en torno a esto, ¿sí? Y les quería leer, por ejemplo, en la página 36, si lo tienen ahí el apunte, el segundo párrafo dice, la naturaleza relativamente arbitraria de los rasgos que alcanzan prestigio y de los que no lo alcanzan, y el papel a la hora de definir tales rasgos de quienes tienen poder social y político, queda bien ilustrado en el ejemplo siguiente durante la presidencia de Jimmy Carter. El ejemplo siguiente, perdón, hasta ahí. Durante la presidencia de Jimmy Carter, georgiano y con acento de Georgia, en un famoso programa de televisión aparecía un personaje que hacía el papel de un funcionario del Departamento de Estado y que se expresaba con un acento ostentosamente georgiano. Entonces, un neoyorquino se lo hacía notar y él replicaba, nosotros ya no tenemos acento, ahora el que lo tiene es usted. Lo que hace que un modo de hablar sea considerado superior es que lo use un poderoso. ¿Sí? Esto, no sé, no me acuerdo si lo hablamos acá, pero bueno, nosotras que vivimos en Buenos Aires, pensamos que el resto de los habitantes del país tiene acento, ¿no? Y que nuestra variedad es la variedad. No, pero ellos sienten que nosotros tenemos acento también cuando hablamos Bueno, con pero ellos. por eso, A mí me pasa. lo que quiero decir es que todos pensamos que el otro tiene acento, ¿sí? La otredad, la diferencia, entonces yo soy la medida de todas las cosas, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero por supuesto, todos los cordobeses, ¿no? La región de Cuyo.
Pero, ¿qué va a pasar? Si pensamos económicamente, políticamente, esta provincia, de hecho, van a ver que las personas que, digamos, la variedad rioplatense invade un montón la variedad de las personas que vienen de afuera. ¿Sí? Por ejemplo, el voceo es muy fuerte, es común, pero uno dice, perdió el uso, ¿no? El uso de la segunda del tú, eso lo van a ver. Incluso se nota el poder de Buenos Aires o del rioplatense cuando vas a otro lado afuera, que si escuchan a un cordobés, le dicen, no pareces argentino, simplemente porque tiene un acento diferente. Y piensan que los porteños, o sea, que los que viven Claro, pero acá, por ahí más desde el porteño, si estamos hablando a nivel país, pero si te vas a otro país, no conocen esto de nivel porteño, entonces no sos argentino. Claro, hablan piensan que todos hablamos de vos. Claro. También, y en el interior no hablan de vos todos. Sí, o el No. yeísmo, o el sonido R, bueno, distintas cuestiones, pero tal cual. La gente piensa que los argentinos somos los que viven en Cava, y incluso nosotros también tenemos. Termina en la General Paz. Yo siempre digo, la Exactamente, Argentina termina en la tenemos una General Paz para variedad algunos. diferente, sobre todo en el uso de la Y, ¿sí? O sea, bueno, digamos, ustedes ya pueden reflexionar al respecto, pero esta idea de las asimetrías de poder, incluso en las categorías lingüísticas que usamos. También, o sea, en la categoría de lengua, en la categoría de dialecto. Podemos pensarlo y llevarlo un poco más allá, por ejemplo, el análisis que hacemos nosotros de los textos en general y de la gramática del español es un análisis estructural, es el estructuralismo el que imperó, como ya lo vimos también a lo largo de todos los textos. Bueno, ¿qué razones habrá para que esa mirada sea la que predomine en nuestros estudios? ¿Sí? Bueno, eso es más o menos el capítulo 1. ¿Va bien el 1? Bueno, vamos con el 4, así como a la velocidad de la luz, pero así podemos ver un punteo de todo. Ese capítulo que se llama Lengua y Género es un poco más simple y propone esto, ¿no? Directamente, así como hay asimetrías o construcciones teóricas con respecto al uso del concepto dialecto, del concepto lengua, ella va a decir que las asimetrías sociales, puntualmente las de género, se van a ver reflejadas en el lenguaje y ella va a notar y va a argumentar que en ese uso lo que ocurre es la superioridad del grupo varones o el grupo masculino sobre el grupo femenino. Y que si seguimos reproduciendo eso sin visibilizarlo, bueno, estamos ejerciendo el poder, la violencia, ¿no? La violencia simbólica. Ya lo hablamos un montón, pero bueno, después presten atención a la página 125. Voy a leer, ¿sí? Ahí el primer párrafo dice: los que tienen autoridad definen el mundo desde su perspectiva. Por ello, no es sorprendente que las disciplinas académicas sean a la vez androcéntricas y eurocéntricas, puesto que son los varones europeos los que han definido la civilización del mundo y lo han hecho en sus propios términos. Ellos ocupan el poder y ellos imponen el mito de la superioridad masculina. Las mujeres y su habla se han medido tomando al varón como referencia. Y los resultados han sido tachados de deficientes y desviantes. Justo de la misma manera que hasta hace no tanto tiempo había un amplio acuerdo en considerar que algo fallaba en el habla de la clase obrera o en la de los negros, ¿no? Es decir, si el parámetro de medición es la forma de expresarse, de hablar masculina, todo aquello que se aleje de esa forma, bueno, va a ser un desvío, va a ser deficiente, incluso el habla de las mujeres. Lean porque es muy interesante, los ejemplos que da son muy interesantes. Por ejemplo, de qué temas hablamos las mujeres, de qué temas hablan los varones, que las mujeres somos más inclusivas en la conversación que los varones, porque hay todo un constructo social de lo masculino y lo femenino. ¿Qué hay que hacer para ser mujer? ¿Qué hay que hacer para ser varón?
¿sí? Y esto seguramente lo habrán visto, me ha pasado a mí, que si te comportás con determinados rasgos, te dicen que que la mujer es masculinizada, o el varón. Si un varón, por ejemplo, cuida, o es así, digamos, de hacer las cuestiones domésticas o afectivas más equilibradas, se lo feminiza. Te pareces una mujer, sos como una madre, sos re madre. ¿No han escuchado? Y, por ejemplo, las mujeres que manifiestan más rasgos de independencia, bueno, no quiero generalizar, son lesbianas, ¿no? Ese tipo de cuestiones que no tienen explicación lingüística, tienen explicación cultural. Entonces ella va dando un montón de ejemplos, súper O en interesantes. algunos casos, a las mamás que hacemos cocinar a nuestros hijos varones nos tratan de mala madre. Claro, lo estás Soy re mala madre. maricón, ¿no? Sí, sí, Perdón, sí. yo no uso Nunca me jamás. dijeron maricón, pero siempre me dijeron que los tengo de esperancito. Claro, claro, porque los varones no cocinan. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. tremendo, tremendo. Entonces ella va El vinculando. tiempo también que tiene la mujer, la palabra. Cuando hay una reunión donde hay hombres y mujeres, en general a la mujer no se la deja hablar hasta que un hombre dice, déjenla hablar a ella. Es decir, Sí, hasta nos dan permiso. Es terrible eso, me pasó un montón de veces. incluso la bibliografía, sí, yo ahora le contaba al grupo de la mañana que estoy cursando, bueno, voy cursando las materias del posgrado que son obligatorias. Bueno, ya me pasó en casi todas las materias, y ahora en la última que estoy cursando, no hay mujeres, no hay ninguna filósofa de la política mujer en ese programa, de esa materia. Leo los apuntes y los varones que escriben no citan mujeres, ¿sí? Entonces, es realmente para pensar. Este jueves se lo voy a decir a mi profesor y bueno, quizá desapruebe la materia, pero bueno, me parece que hay que visibilizar. O sea, no hay una mujer que haya pensado al respecto, o no elegiste poner una mujer que haya pensado. En fin, ya esto lo hablamos un montón de veces. Este capítulo lo da muchos ejemplos interesantes que uno lo conoce. Ahí en la página 127 habla de un ejemplo que a mí me resulta muy gracioso, que es el de los óvulos. Lo leo rápidamente, ¿sí? Al principio, en el primer párrafo dice, todos los óvulos femeninos contienen uno de los cromosomas determinantes del sexo, el X. Los espermatozoides masculinos pueden ser portadores de este mismo cromosoma X, que dará origen a una niña, o del cromosoma Y, y entonces nacerá un varón. Se da el caso de que algunas investigaciones presentan el cromosoma Y como un cromosoma X incompleto. Es uno de los más pequeños y no parece comportar otra información que la masculinidad. Es decir, que el cromosoma Y en realidad es una transformación del X, que es el femenino. Entonces ella va dando argumentos de todo tipo, ¿sí? Para ver cómo hay Y el del peso del cerebro también. El cerebro más grande del hombre, yo pensaba el de la vaca es más grande y por eso no es más inteligente. Claro, eso en un momento social se decía que los varones eran más inteligentes, de verdad, no sé si lo han escuchado, con eso ya se echó por tierra, pero va de la mano de Porque son mejores en matemáticas, eso sí lo escuché mucho, que los hombres son mejores en matemáticas y en claro, cálculo. porque alguien les cocina mientras estudian. Claro. Perdón, pero bueno, esto es así para que lo pensemos, porque ya lo hemos hablado. Entonces, bueno, argumenta, da un montón de ejemplos de los nombres, ¿no? Que incluso los nombres femeninos derivan de nombres masculinos, y todo eso está en la 127. Después da el ejemplo en la página 129 de Margaret Thatcher, que es esto de la voz, ¿no? Que a ella cuando se va a presentar para primera ministra del Reino Unido, bueno, como tenía una voz muy femenina, la ponen a practicar para que hable más parecido a un varón, para que la representación de ella sea más creíble. Esto ya pasa con Cristina,
Bueno, con Angela Merkel, sí. Ahora ya estamos, creo que en otro momento, pero continúa, esto continúa, ¿sí? Entonces, gira en torno, por ejemplo, en la página 132, dice, alguien ha contado 220 palabras inglesas para tal tipo de mujer. Está hablando de las mujeres de la vida, ¿no? Mujer promiscua. Pero solo 20 para el hombre. El diccionario de Cáceres registra 85 sinónimos de prostituta en español, sin contar las creaciones posteriores a su edición. Por otra parte, algunos de los insultos que más comúnmente se aplican al hombre, como bastardo o hijo de puta, apuntan de hecho a la honorabilidad de su madre, puesto que son los varones los que hacen los diccionarios y elaboran las definiciones, reservan tenazmente para ellos mismos el espacio semántico positivo, mientras relegan a las mujeres al negativo. ¿No es? Y da, por ejemplo, los ejemplos de los pares zorro-zorra, brujo-bruja, ¿no? Todo eso está en el texto. Entonces dice, la idea preponderante de que todo el mundo es varón, mientras no se demuestre lo contrario, se manifiesta de varios modos en la lengua y en los modelos de análisis lingüístico. Yo les había contado el ejemplo, ustedes seguramente lo conocen, que está ahí me parece que está en el artículo de Anfibia o de El gato y la caja que yo les compartí, de la secuencia que están en un aula, no sé si alguien se acuerda, y la maestra dice, vayan todos, ¿vos te acordás, Gaby? Vayan todos al patio. Sí, sí, los niños y las niñas y que vayan a jugar al fútbol. Claro, ese dice, era. vayan todos. Entonces una nena no se levanta. Y la maestra dice, dije que fueran todos al patio. Y ella dijo, yo pensé que todos eran los varones, una cosa así, ¿no? Siguiente secuencia, dice, vayan todos a jugar al fútbol. Entonces la nena se levanta para ir a jugar al fútbol. Dice, no, dije todos, pero me refería a los varones. Y termina el ejemplo diciendo, bueno, lo que aprendemos las mujeres a lo largo de nuestra vida es a desarrollar una intuición extrema para darnos cuenta de cuándo la palabra todos nos incluye y cuándo no se excluye. ¿Sí? Digo, esto es duro, porque como las personas que no lo viven, no saben, por eso está bueno visibilizar. Yo sé que acá los compañeros que están acá, pobres, ya están hartos, pero y que están, digamos, en la lucha, pero esto hay que seguir discutiéndolo, ¿sí? Sí, yo el año pasado estaba Sí. leyendo sobre la palabra gato, porque quería hacer un trabajo sobre eso, y gato antes, el mal usado, era para el hombre que andaba con muchas mujeres y les daba plata. Y después fue pasando y mutando hasta que gato era la mujer que recibía plata. Es decir, siempre, aunque empiece con algo malo para el hombre, termina Bien. mutando para que eso sea culpa de la mujer. El Claro. gato es la mujer. Y las palabras recogen esa significación, y bueno, el uso va reproduciendo, ¿sí? Entonces todo el capítulo gira en torno a argumentar, diciendo que en el lenguaje opera la reproducción de la violencia simbólica, ¿sí? Eso es el capítulo 4. Después, solamente lo último, en la página fin de la 154 y principios de la 155, dice, es obvio que para que la reforma lingüística que se pretende tenga éxito, debe cambiar la forma en que la sociedad ve a hombres y mujeres. Ahora bien, el lenguaje no es un mero reflejo pasivo de la cultura, sino que también contribuye a crearla, de modo que la interacción entre lengua y sociedad es constante. Y existe el peligro de que los nuevos términos que se van introduciendo adquieran el sesgo machista, ya que ya tenían los otros términos. Esto es muy interesante. De hecho, así está sucediendo con algunos de los supuestamente neutros. Hay lenguas que usan o se empieza a incorporar el neutro para evitar el masculino y el femenino, pero empieza a llenarse de carga semántica masculina y se reproduce el binarismo. Entonces, habla de lo complejo que es, desmontar las asimetrías que el lenguaje perpetúa y perpetúa, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien?
Esto ya lo conocen y nos da mucha información para argumentar al respecto, ¿sí? Bueno, y eso eran las clases, creo que 7 y 8, 8 y 9. Y ahora nos queda la 10. En la 10 metí 4 autores, pero bueno, los 4 autores ahí busquen, después enfóquense en esto que voy a decir. De Concepción Company, igual vi que no habían tenido problema con la comprensión, pero bueno, así sistematizamos algunas cuestiones que puedo preguntar en el final. Ella, a mí me gustaría que recuerden o que presten atención cuando explica, hay un apartado que dice qué es una gramática y cuál es la estructura de las categorías lingüísticas, y ella habla de la teoría de los prototipos. Es una teoría lingüística, ¿sí? No sé si si suena, la recuerdan, la vieron, pero es una teoría que nos sirve para pensar que las clasificaciones no pueden ser puras, ¿no? Que las palabras del mundo no son puras, no encajan perfectamente en las categorías sustantivo, común, concreto, individual, ¿se entiende? Entonces esa teoría gramatical, que ya la menciona en las páginas 16, 17 y siguientes, se llama teoría de los prototipos, y lo que propone el enfoque es esto, ¿no? Que hay palabras prototípicas que cumplen con los rasgos prototípicos de ese grupo de palabras, y que hay otras que se alejan, ¿no? Entonces no cumplirían con todos los rasgos. Por ejemplo, el sustantivo común, concreto, individual, que sería el prototipo, y los otros que no cumplen con todos esos rasgos, se va a cortar, ahora seguimos, como el abstracto, se aleja del prototipo. Entonces nos permite reflexionar esta obsesión por la categorización, y que en realidad hay prototipos, es como lo de los tipos textuales. Conocimos el fantástico y empezamos a ver que no todos los fantásticos tienen los rasgos, bueno, es esa idea, ¿no? Más plástica de las categorías, ¿sí? Eso me gustaría que lo recuerden, y ella habla del cambio lingüístico. Bueno, cierro y entramos otra vez para cerrar estos 3 minutitos que quedan. ¿Les parece? Va, ahí vamos.